Darte gracias, oh Dios, es llevar un puñado de agua a la orilla del mar y sentir que sonríes y cambias nuestras gotas en lluvia y nos vuelve a mojar. Por el agua y la lluvia, mil gracias, Señor, pero más, mucho más, por tu amor, ese amor como el mar. En estos tiempos tan difíciles que nunca pensamos que tuviéramos que atravesar, qué lindo es esperar los domingos estos encuentros que nos hacen sentir tan bien, aunque sea a la distancia. Y esto es gracias a Dios que nos permite hacerlo y sentir su presencia por medio de las canciones y oraciones y palabras del pastor. Agradecemos al Señor que siempre nos cuida y nos protege. Amén. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que le reclamaron a Moisés, diciéndole: ¡Que nos den agua! ¡Queremos agua! ¡Danos ¡Sí, agua! tenemos sed! Danos agua para beber. Tenemos sed. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían: ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Y el Señor le contestó: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meribá, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir: ¿está o no está el Señor con nosotros? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Volvemos a encontrarnos y es un privilegio tener este medio para poder encontrarnos y vernos y meditar juntos sobre la palabra del Señor. Por ahora esta es nuestra iglesia y si bien nos encantan nuestro templo y a cada comunidad le cuida con mucho cariño su templo y sus cosas y nos gusta reunirnos allí, por ahora nos seguimos encontrando de esta manera. Y la iglesia es esto, la iglesia es encontrarse, reunirse, especialmente cuando nos reunimos en torno a su palabra, ¿no es cierto? Esa es la iglesia. Y por eso estamos aquí. Y por eso cantamos o nos cantan y nos leen lecturas, también las leemos. Todo eso es la vida de la iglesia en este momento. En algún momento vamos a poder volver a las actividades que nos gustan hacer, pero por ahora estamos acá y damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos. Israel estaba en el desierto y no hay nada más feo estar en un desierto y no tener agua.
Hace unos momentos atrás, en las páginas anteriores, no habían tenido que comer y apareció el maná. Ahora no tienen que beber, siguen en su itinerario, caminando por el desierto y no tienen agua para beber. La primera reacción es: ¿para qué nos trajiste? Quejarse al líder, ¿no? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para morir acá nosotros, nuestros animales, nuestros hijos, nuestras familias? Y Moisés, que sabe que ese no es el proyecto de Dios, pero tiene que responder a lo que la gente le plantea, tiene como recurso preguntarle a Dios, ¿no? Y entonces va y le reclama a Dios: Señor, ¿qué hago con esta gente? Por poco me matan. Y el Señor, que siempre atiende a nuestras necesidades, le dice a Moisés en medio del desierto, donde agua es lo que realmente escasea, que vaya con su vara, golpee la roca y de la roca va a brotar el agua que ellos necesitan para beber. Interesante, porque en el relato dice que el lugar ese fue nombrado como Meribá, ¿no? El nombre que le dieron al lugar, Meribá, que significa justamente eso, reclamo, o suena parecido a reclamo, cosa por el estilo. Pero la clave de lo que está pasando acá, como ya viene pasando en los capítulos anteriores, es esa pregunta final de este texto: ¿está o no está el Señor con nosotros? Esa era la pregunta que los israelitas se hacían. Moisés no tenía duda. Pero los israelitas, a pesar de todas las pruebas que ya habían visto, el mar que se había abierto, las codornices y el maná que llegaban del cielo, a pesar de todas esas pruebas de que Dios estaba con ellos, cada tanto les brotaba esta idea de que Dios estará o no estará con nosotros, cada vez que tenían una prueba y una dificultad. Ustedes saben que uno de los mensajes centrales de la Biblia, pero podríamos decir ahora del Antiguo Testamento, es que Dios está, que Dios es el Dios de la presencia. Dios se manifiesta de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Ustedes saben, en el trueno, en el terremoto, con una voz que habla, en la columna de humo, bueno, a través de sus ángeles. Pero todo se puede resumir en el Dios que está, el Dios que no abandona, el Dios de la presencia. Y esa condición de Dios es lo que ellos están poniendo en tela de juicio en este momento. ¿Está Dios con nosotros o no está con nosotros? Y claro, brota cuando hay dificultades. Y eso es una lección que nos tiene que tirar a nosotros. Porque cuando nos va bien y disfrutamos de los días, y gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? A veces no nos preguntamos demasiado por la presencia de Dios. Pero cuando nos va mal, empezamos a quejarnos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué yo tengo que vivir de esta manera? ¿Y por qué Dios me manda esta situación? ¿Y cómo voy a salir de acá? Y eso que le pasa a los israelitas a veces nos pasa a nosotros. Y creo que la enseñanza de este texto es que Dios siempre está, en las buenas y en las dificultades, en el brillo del día más celeste y radiante, y en las tormentas y en los problemas y en los días oscuros. En realidad, muchos textos en la Biblia hablan de la presencia de Dios en momentos difíciles de la vida de las personas, de los hombres y mujeres de la Biblia, y a veces en los salmos mismos, ¿no es cierto? En el momento de la angustia, allí estaba el Señor. Entonces, este pasaje del agua que brota de la roca que está en el desierto, donde no hay ni agua, ni nada hace pensar que puede haberla, es como todo lo que sucede en la Biblia, un símbolo. Es un símbolo de que Dios va a estar con nosotros aún en las situaciones en las que creemos que no está. A la pregunta de ellos, ¿está Dios con nosotros o no está? La respuesta es: Dios está. Dios acompaña, Dios fortalece. Y no lo hace de una manera teórica, no es que lo sabemos porque racionalmente lo sabemos. Porque fíjense que la misma Biblia muestra primero el maná, que es bien físico, ahora el agua, que también es bien física, como pruebas concretas de la presencia de Dios. Nuestro Dios no es un Dios que está así de los espíritus, ¿no? De algo que uno tiene que imaginárselo, porque si no, no hay forma de sentir que está cerca nuestro.
Dios es un Dios concreto que nos bendice, que nos da la luz que necesitamos, que nos ayuda a entender situaciones que de otra manera no entenderíamos. Y pensando en la imagen de este texto de Éxodo, es un Dios que nos ayuda a caminar aun cuando estemos en medio del desierto. Vamos a seguir reflexionando sobre esto porque ahora lo que viene en el Nuevo Testamento, pasaje de parábola de Jesús, también nos hace pensar en este sentido. Ya nos vemos. Como el ciervo sediento va en busca de un río, así te busco a ti. Mi alma toda tiene sed de ti. Cuando yo te veré al fin. Otros al verme así se burlan de mí y me preguntan riendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No voy a desanimarme, dejarme caer, pues mi esperanza está puesta en ti, y te alabaré, y te alabaré, y te cantaré. Como el ciervo sediento va en busca de un río, así te busco a ti, te busco a ti, te busco a ti. Querido Dios nuestro, a veces nos sentimos en medio de un desierto extenso, interminable. Señor, somos tu pueblo, tus hijos e hijas. Dependemos de tu gracia, de tu mirada buena, despertándonos cada día, animándonos el corazón con la certeza de tu presencia. Señor, somos tuyos, tus hijos, tus hijas, pero en medio del desierto nos sentimos criaturas, buscando ansiosamente tu mano tierna y firme, de madre y padre, para caminar confiadamente, porque así de tu mano nada nos faltará. Señor, somos tu pueblo, y haciendo memoria vemos tus señales en cada lugar y en cada momento, señales de tu presencia. Ellas nos dicen que estás aquí, que siempre nos has estado acompañando, que constantemente nos has colmado de bendiciones y has estado caminando a nuestro lado, aun cuando no te vimos, porque tu amor es así, grande, fiel, tierno, atento, disponible, eterno. Señor, somos tus hijos y tus hijas sedientas de tu presencia, de tu cercanía, de tu palabra. Háblanos, danos tu paz.
Acompáñanos en nuestras travesías por el desierto. Y te alabaremos y te cantaremos, porque somos tuyos. Somos tu pueblo, el que vive por tu gracia, respira por tu gracia, camina por tu gracia. Somos tu pueblo, el que camina con el Dios de la presencia, el Dios que siempre está atento a nosotros, el Dios que nos ama, el Dios que nos fortalece en la debilidad, el Dios que nos sostiene en el dolor, el Dios que festeja nuestras alegrías, el Dios que nos mira como una madre a sus pequeños, el Dios de la vida, nuestro Dios que hace amanecer. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros un on que hace amanecer. Que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros un on que hace amanecer. Jesús ya había entrado a Jerusalén en medio de una multitud alborotada que le gritaba: ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Muchos se preguntaban quién era ese que curaba a los enfermos, bendecía a las infancias, daba de comer a las multitudes. Se enojaba y echaba del templo a quienes tenían allí sus negocios de cambio de moneda y a los que vendían palomas para los sacrificios. Los maestros de la ley y los sacerdotes estaban molestos. De algún modo Jesús los interpelaba con sus gestos, sus palabras y su autoridad. Entonces se le acercaron mientras estaba enseñando en el templo para hacerle preguntas tramposas. Buscaban modos de justificar una acusación contra él. Jesús decidió entrar en ese diálogo. Mateo lo cuenta así. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, estos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Bueno, otra parábola de Jesús. En esta ocasión, Jesús está en el templo y estaba enseñando allí en el templo y se le acercan las autoridades del templo, jefes de sacerdotes, algunos ancianos. Los ancianos no eran ancianos por la edad, bueno, eran por la edad, pero eran porque eran sabios, eran reconocidos como personas que tenían una opinión equilibrada, que podían opinar y sabían de las cosas de Dios. Y le preguntan a Jesús. Y Jesús primero les responde en el pasaje anterior, pero después les cuenta esta parábola.
Esta parábola es muy simple, es un señor que tiene dos hijos y a uno le dice que vaya a trabajar a la viña y el hijo dice, no tengo ganas, yo no quiero ir a trabajar a la viña, pero después lo piensa y va. Y al segundo hijo le dice que vaya a trabajar a la viña y dice, sí, claro, papá, yo voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Pero después no va. Entonces la pregunta que Jesús les hace a estas autoridades del templo es cuál de los dos hizo lo que el padre quería. Bueno, la respuesta es obvia. Todos contestan el primero, por supuesto. Entonces Jesús ahora les transforma la parábola en una predicación para ellos. Fíjense ustedes, sacerdotes, sabios, parece que dicen que sí al Señor, pero en realidad no están haciendo su voluntad. Y estos otros, cobradores de impuestos, prostitutas, gente que por su vida pareciera que dicen que no, o de algún modo dijeron que no a Dios antes, por eso viven de esa manera, después cambiaron de vida y aceptaron lo que el Señor tenía para decirles. Entonces Jesús les dice, ellos van a entrar antes que ustedes al reino de los cielos. ¿Qué hacemos nosotros? Porque es muy fácil ponerse del lado de uno de los dos hijos, ¿no es cierto?, del que realmente hizo las cosas. Pero la realidad es que la fe cristiana y el cristianismo, yo diría judaísmo también, es una fe de acciones, es una fe que no se construye a partir de ideas o de buenos pensamientos o de momentos, digamos así, de recogimiento interior, que los hay y tienen su valor, cierta espiritualidad, ¿no?, que tiene su valor, pero no se construye sobre eso, se construye sobre una respuesta eficaz y efectiva a la invitación de Dios. Fíjense que aquel Dios que decíamos, el Dios que está en el Antiguo Testamento, y estaba ahí cuando había maná y agua, etc., después quiso estar más todavía, después quiso estar más, y se hizo niño en un bebé de Belén, y conocemos la historia, quiso estar más presente, no alcanzaba con esas ayudas que hacía su pueblo a través de sus líderes, después a través de los profetas y otros. Se hizo presente. El Dios que está ahora se hace más presente todavía en la persona de Jesús. Y algunos dicen sí, pero no van. Y otros que quizá por su propia vida dijeron, esto no es para mí, y después fueron. ¿Ustedes se acuerdan? Hay otro pasaje muy famoso, ¿no es cierto? No todo el que dice Señor, Señor, está con nosotros, sino el que hace mi voluntad. Es más o menos la misma idea que está acá. Porque la fe, como decíamos, es una fe de acciones. La fe cristiana es una fe de acciones, de actos. No se construye a partir de discursos, no se construye a partir de afirmaciones teóricas. No hay un bien decir que no se vaya acompañado de un bien actuar. Porque si el bien decir es lo único que tenemos para hacer como respuesta a Dios, se va a quedar en el viento, pues las cosas se las lleva el viento, las cosas que decimos. Pero los actos que hacemos tienen efectos sobre nosotros, sobre otros, sobre la sociedad en la que vivimos. Entonces Jesús acá está reclamando que no solo le digan que sí, sino que actúen en consecuencia. Y esa es una invitación a ellos, pero es una invitación a nosotros también. Es una invitación a que meditemos sobre cómo estamos respondiendo a el Evangelio que hemos conocido. Ustedes saben, el Evangelio se recibe siempre de otro lado, ¿no? No lo inventamos nosotros, sino que nos llega. Nos llega por un hermano, una hermana que nos acercó la palabra de Dios, porque nos invitaron. Nos puede llegar por un predicador en la radio o en la televisión, nos puede llegar por alguien que conversó con nosotros, por un folleto que leímos. Los caminos son casi, diríamos, infinitos, para decir de algún modo. Pero lo que importa es nuestra respuesta a esa invitación. El Señor nos invita de muchas maneras, ¿cierto? Como decíamos. Podemos recibir el Evangelio desde lugares de lo más extraños a veces. Lo que importa es la respuesta que le damos. ¿Qué le decimos? Sí, pero después, mejor me quedo en casa porque voy a estar más cómodo. O quizá al principio dijimos que no estábamos muy seguros de qué se trataba. Y alguno, que puede ser un hermano que está tratando de hacer crecer la fe, se desilusiona. Yo lo invité y mirá lo que pasó. Yo le hablé del Evangelio y no le dio demasiada importancia a lo que le estaba diciendo.
Quizás no estamos dándonos cuenta que dice que al principio fue reticente, después recapacitó en su vida, porque la semilla está colocada allí y puede germinar en cualquier momento. Entonces, este pasaje también es una invitación a ser misioneros, a ser evangelistas, evangelizadores, o sea, propagadores de la palabra. No sabemos cómo va a caer en el otro y seríamos muy necios si quisiéramos evaluar nosotros mismos muy rápidamente el efecto de nuestra predicación, porque pensamos que es nuestra predicación cuando en realidad lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios, que es de Él. Nosotros somos el instrumento, el medio nada más. A estos hombres que eran muy versados en todas las cosas de la fe y de la religión y de los ritos, Jesús les dijo, vean, los que realmente interesan y responden a la palabra del Señor son los que actúan en consecuencia. Yo no me atrevo a decir que ninguno de estos doctores de la ley y ancianos no entendieron el mensaje y cambiaron de vida. Es muy probable que algunos de ellos hayan realmente recapacitado, porque las palabras de Jesús eran muy claras. Pero lo que me interesa ahora es cómo reaccionamos nosotros. Nosotros que vivimos un tiempo difícil, un tiempo donde se requieren acciones concretas, un tiempo en el que el Señor, como en aquel entonces, nos invita a la fe y a la esperanza, y nos invita a, para decirlo en términos de la palabra, a trabajar en su viña, ser responsables de la fe que hemos recibido, del evangelio que hemos recibido, y ser transmisores de esa fe y de ese evangelio. Y eso hace que podamos decir que sí y después no, o podamos tener nuestras dudas y después darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es caminar juntos con el Señor. Creo que en este día todos somos invitados a recapacitar en ese sentido. ¿Cómo caminamos con Él? ¿Cómo le decimos que sí y realmente hacemos lo que Él nos está invitando a hacer? ¿Cómo tenemos alguna duda, pero igual el Señor nos espera y con todas las ganas está esperando que realmente disipemos nuestras dudas y caminemos junto con Él? ¿Cómo quizá rechazamos alguna vez en nuestra vida la palabra de Dios y después lo pensamos 2 veces y nos damos cuenta qué lindo que es ser parte de una comunidad de fe que tiene un Señor que camina junto con nosotros? El Dios que estaba con Abraham, que estuvo con Moisés, que estuvo con los profetas, con tantos otros hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, es el Dios que está con estos en el templo, porque es Jesús ahora hecho más presente todavía, y es el Dios que está con nosotros y nos quiere acompañar. Su Espíritu Santo nos acompaña siempre. Amén. Que podamos hacer que esta palabra que hemos leído y reflexionado sea un desafío para nuestra fe, para nuestra vida, y que el Señor nos bendiga siempre con su presencia y con la bendita invitación a ser anunciadores de su evangelio. Amén. Con amor lo hiciste.
camina y vive en mi ciudad. Dios te llama a trabajar para su reino, a ser sal, ser levadura, luz del mundo. Dios te envía, te sostiene, te dirige. Vive alegre y confiando en el Señor. Dios te llama a trabajar para su reino, con la voz, con la oración y con las manos. Sé instrumento al servicio del Dios vivo, construyendo hacia una nueva humanidad. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge. No te olvides al final de tu jornada que el Espíritu es quien obra en tu trabajo. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge. No te olvides al final de tu jornada